Hoy presentamos Tres aves, tres destinos. Había una vez en un hermoso bosque, tres aves que compartían las ramas de un mismo árbol, pero aunque crecieron juntas, cada una tenía una personalidad muy distinta. El primero era un colibrí lleno de alegría y optimismo. Para él, cada día era una nueva oportunidad. Incluso cuando las cosas se ponían difíciles, siempre encontraba algo positivo en lo que enfocarse, como si hasta en las tormentas viera una razón para volar más alto. El segundo era un búho pensativo y algo pesimista. Veía el mundo con desconfianza, convencido de que la vida era injusta. Creía que los buenos sufrían mientras los malvados prosperaban. Esta idea lo hacía sentirse atrapado, incapaz de disfrutar lo que lo rodeaba. El tercero era un cuervo astuto, que veía el bosque como un juego donde solo los más listos y calculadores podían sobrevivir. No dudaba en engañar, manipular o aprovecharse de los demás si eso lo ayudaba a obtener lo que quería. Para él, la vida era una competencia constante. De pequeños, los tres fueron grandes amigos, pero a medida que crecieron, sus diferencias se hicieron evidentes. El colibrí, siempre con ganas de ayudar, intentaba animar al búho, pero este solo veía lo negativo en todo. Llegó un punto en que el colibrí, cansado de esa constante negatividad, decidió alejarse, porque estar cerca del búho lo agotaba emocionalmente. Por su parte, el búho sentía rabia cada vez que veía las acciones egoístas del cuervo. No entendía cómo alguien podía ser tan cruel y salir siempre bien parado. Mientras tanto, el cuervo despreciaba el optimismo del colibrí y veía su bondad como una debilidad. Para él, en la vida solo había dos opciones: ser cazador o ser presa. Con el tiempo, su amistad se fue desmoronando, aunque seguían viviendo en el mismo árbol. Ya no se hablaban como antes, y esa distancia se notaba más cada día. Una noche, el búho, frustrado por ver al cuervo acumular riquezas sin pagar por el mal que hacía, golpeó sin querer una vela con su ala. Aunque pensó que la había apagado, una pequeña chispa permaneció encendida. El viento la avivó y pronto, un incendio empezó a consumir el bosque. Los animales huían asustados. El colibrí, siempre dispuesto a ayudar, se encargó de guiar a los más pequeños hacia un lugar seguro, mientras que el búho, paralizado por la culpa, se quedó al pie del árbol lamentándose. Por su parte, el cuervo solo pensaba en salvar sus pertenencias, sin importarle el peligro que corrían los demás. De repente, en medio del caos, todo se oscureció para las tres aves. Cuando abrieron los ojos, se encontraron en un lugar blanco, frente a tres puertas, con un imponente fénix que los observaba. El fénix les explicó que habían llegado al inicio de la eternidad. Primero, el fénix se dirigió al colibrí y abrió una puerta que revelaba un hermoso jardín lleno de flores y luz. El colibrí, sin dudarlo, entró con una sonrisa, y el búho, al verlo, se sintió aliviado. Por fin, entendía que la bondad del colibrí había sido recompensada. Luego, el fénix abrió una segunda puerta para el cuervo. Detrás de esta, había un jardín lleno de joyas y manjares. El cuervo, emocionado, intentó tomar una joya, pero ésta se deshizo en arena en sus garras. Lo mismo pasó con la comida. Todo lo que intentaba tocar se desvanecía. El búho, indignado, preguntó por qué el cuervo no podía disfrutar de esas riquezas, y el fénix le respondió que la vida del cuervo había estado siempre vacía, llena de soledad, y que ni todo el oro del mundo podía llenar ese vacío. Finalmente, el fénix abrió la última puerta para el búho. Detrás de ella se veía un hermoso paisaje, pero entre él y el paraíso había una jaula hecha de ira y frustración. El búho intentó avanzar, pero no podía pasar. El fénix le explicó que esa jaula la había construido él mismo con sus pensamientos negativos, su tendencia a juzgar a los demás y su incapacidad de disfrutar lo que tenía en vida. El fénix, con sabiduría, les dejó una lección clara: nuestras acciones y actitudes durante la vida son las que construyen el destino que nos espera. Moraleja: la forma en que vivimos, con bondad o con egoísmo, con optimismo o con crítica, marca el camino que nos espera. Lo que sembramos en los demás y en nosotros mismos es lo que cosecharemos al final. ¿Y tú, si estuvieras frente a las tres puertas, qué tipo de vida estarías construyendo? Superación personal.